Continuando con el tema de adaptación celular, vamos a desarrollar el tema de lo que es atrofia celular o atrofia de los tejidos, que es otra forma de adaptación que tienen todas las células. El concepto de la atrofia celular es la disminución del tamaño de las células por disminución del número y tamaño de todos sus componentes estructurales y funcionales que son utilizados para generar energía, disminuir sus funciones y responder de esta manera adecuadamente a los estímulos que también están disminuidos. Ejemplos de atrofias patológicas y fisiológicas son el envejecimiento celular. Cuando la célula está envejecida, está disminuida de tamaño y es un proceso fisiológico normal. Y también en algunos procesos cancerosos puede haber atrofia celular. La atrofia de los tejidos. ¿Qué implica la atrofia de los tejidos? Implica que las células disminuyen de tamaño, pero también hay una pérdida en el número de las células. Y las células se pierden porque son estimulados sus genes de muerte celular programada. Entonces, cuando entran cuando estimulan estos sus genes de muerte celular programada, esas células van a terminar muriendo por apoptosis, que es una muerte celular que puede ser fisiológica o puede ser patológica. Pero en la atrofia de los tejidos, sus células están disminuidas de tamaño, pero también pierden el número de sus células. Ahora bien, la atrofia puede ser fisiológica, como ocurre en el desarrollo de los órganos embrionarios, que tienen que involucionar necesariamente, como el conducto tirogloso, por ejemplo. Una vez de que el niño nace, tienen que involucionar ese órgano embrionario y ahí va a desaparecer. ¿Cómo involuciona? Involuciona metiendo a las células a la muerte celular programada, termina en apoptosis y empiezan a disminuir el tamaño de las células. Esa sería una atrofia fisiológica. En cambio, la atrofia patológica se puede ver en la desnutrición, se puede ver también en enfermedades caquécticas, en el cáncer, por ejemplo, que hay muchas personas que enferman con cáncer, entran en una caquexia, enflaquecen demasiado y ahí vamos a tener pérdida de células y también las células van a disminuir de tamaño. Ese sería un ejemplo patológico. Ahí están las causas fisiológicas y patológicas. Vemos la falta de actividad o el desuso de un órgano, ¿no es cierto? Órgano que no se usa, entra en atrofia. La pérdida de inervación de los tejidos, que se llama desnervación. La disminución del riego sanguíneo, que nos llevan a las células y a los tejidos a isquemia, disminución del riego sanguíneo, como ocurre, por ejemplo, en la atrofia celular senil. La desnutrición proteico-calórico, donde las células consumen primero sus reservas energéticas, luego las proteínas estructurales y funcionales son utilizadas como fuente de energía y las células y tejidos de los órganos disminuyen de tamaño y función. Vemos una reducción de la masa muscular, por ejemplo. Enfermedades inflamatorias crónicas. Acá podríamos ver que hay muchas enfermedades crónicas donde se libera gran cantidad de una citocina que es el factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral suprime el apetito, las células y los tejidos no reciben nutrientes. Como no reciben nutrientes, agotan sus propias reservas, primero lipídicas y luego proteicas estructurales, para que sobrevivan estas células, conduciendo de esa manera una atrofia celular y a la caquexia. La pérdida de la estimulación endocrina en los tejidos que responden a las hormonas, como las glándulas mamarias, o durante la menopausia, donde hay una disminución de los estrógenos, y vamos a tener como ejemplo la atrofia del endometrio, ¿no? La atrofia del miometrio, etc.
¿Cuál es el mecanismo de la atrofia celular o atrofia de los tejidos u órganos? Primero hablaremos de la atrofia celular. ¿Cómo es que las células disminuyen de tamaño frente a una disminución de los aportes nutricionales, por ejemplo? Cuando hay una disminución, por ejemplo, de las hormonas estrogénicas, veamos. Si hay una disminución de las hormonas estrogénicas, entonces el miometrio tiene que disminuir de tamaño, la mucosa endometrial también entra en atrofia, y estas células, ¿qué van a hacer? Van a hacer menor síntesis de proteínas, porque tienen que disminuir para funcionar menos, le está llegando menos estímulo hormonal, como le está llegando menos estímulo hormonal, entonces tiene que sintetizar menor cantidad de proteínas estructurales y funcionales. Pero no solamente sintetiza menos componentes estructurales y funcionales, sino que también aumenta la degradación proteolítica, y ese aumento de la degradación proteolítica por la vía de la ubiquitina proteasoma puede ser, primero por la vía de la ubiquitina proteasoma. ¿Cuándo utiliza esta vía de la ubiquitina proteasoma? Durante la caquexia, durante el cáncer. La caquexia es, no te llega comida a los tejidos, no te llega sustancias nutritivas a los tejidos, entonces las células van a utilizar sus propias proteínas estructurales y funcionales, y de esa manera va a disminuir de tamaño. También por la vía del autofagosoma lisosoma. Esta vía del autofagosoma lisosoma se puede explicar mejor en el envejecimiento celular. Durante el envejecimiento celular, ¿qué es lo que pasa? Una célula envejecida va a sintetizar mal todas sus proteínas estructurales, funcionales. Vamos a tener mitocondrias que también están funcionando mal porque han terminado de realizar su función, están envejecidas. Todos estos elementos citoplasmáticos que se encuentran en el citoplasma de la célula van a ser envueltas por una membrana, y eso se llama autofagosoma, comerse a sí mismo. Ese autofagosoma posteriormente va a tener que unirse con el lisosoma y se está formando el autofagolisosoma. Y cuando se junta con el lisosoma, no nos olvidemos que los lisosomas tienen 40 enzimas hidrolíticas ácidas y van a destruir a todos estos componentes del autofagosoma que se ha formado. Y no se olviden que dentro de esos autofagosomas también están los organitos intracitoplasmáticos, mitocondrias, retículo endoplásmico, y estos organitos intracitoplasmáticos tienen membrana, y la estructura de la membrana de estos organitos intracitoplasmáticos son la misma estructura de la membrana plasmática, o sea que tienen proteínas y tienen fosfolípidos. Bueno, todos estos elementos se desintegran, y las sustancias que puede reutilizar la célula como fuente de energía las reutiliza, y las sustancias que no va a ser utilizada, que son desechos, van a ser eliminadas por exocitosis. Pero hay algunas sustancias de desechos, productos de la degradación de los lisosomas, no son eliminados hacia afuera y se quedan dentro de la célula envueltos en una membrana como cuerpos residuales. Especialmente si nosotros vamos a ver una célula envejecida, esa célula envejecida va a tener abundante cantidad de cuerpos residuales de lipofucsina. Entonces, un cuerpo residual, como ejemplo de un cuerpo residual, es la lipofucsina. ¿Y de dónde se forma? ¿Cómo se forma la lipofucsina? La lipofucsina es un pigmento amarillo café amarillento, que resulta de la degradación de los fosfolípidos de las membranas y de los organitos intracitoplasmáticos. O sea, es por la degradación de los fosfolípidos de las membranas de los organitos intracitoplasmáticos. Las células envejecidas
tienen lipofucsina. Cuanto más vieja es la célula tiene mayor cantidad de lipofucsina. Es como una huella para decir esta célula es vieja, la lipofucsina, que es un cuerpo residual. Las células privadas de nutrientes utilizan también, aquellos que no reciben suficiente sustancias alimenticias, entonces utilizan también la vía de la ubiquitina proteasoma. Entonces tenemos para explicar por cómo las células pierden sus componentes estructurales y funcionales, decimos porque destruyen sus componentes estructurales y funcionales para poder utilizar estas sustancias como reservas energéticas, ¿no es cierto? Es por la vía del proteasoma, ubiquitina proteasoma, y por la vía del autófago lisosoma. Atrofia de los tejidos. ¿Cómo nosotros podemos explicar el mecanismo de cómo podemos explicar cómo estos tejidos disminuyen de tamaño? Tenemos que decir, sí, los tejidos disminuyen de tamaño porque sus células disminuyen de tamaño, pero también pierden número de células y pierden esas células por la vía de la muerte celular programada genéticamente, que es la apoptosis. Entonces, muchas células de esos tejidos van a entrar en apoptosis y van a ser eliminados, porque cuando las células entran en apoptosis, los macrófagos reconocen que son cuerpos apoptóticos, las fagocitan y las eliminan, sin producir ninguna reacción inflamatoria. Es así que nosotros podríamos explicar por dos mecanismos la atrofia de los tejidos. Repito, son dos mecanismos que tenemos que explicar por qué los tejidos disminuyen de tamaño. Uno, que las células disminuyen de tamaño porque destruyen sus componentes, etcétera, etcétera. Pero que también disminuye en el número de células porque esas células mueren por apoptosis. La etiología, aquí hay una lista de cuáles pueden ser las causas para que lleve a una atrofia de celular o de los tejidos. El hambre o la deficiencia proteico-calórica, el envejecimiento, la insuficiencia circulatoria, la presión local, la oclusión de los conductos, la disminución de hormonas, la disminución de factores de crecimiento, la denervación, el envejecimiento, los agentes tóxicos, los fármacos, las radiaciones, mecanismos inmunológicos y ausencia de bacterias, dice esto, está en interrogatorio. ¿Cómo nosotros vamos a ver estos tejidos o estas células envejecidas? Primero veremos cómo nosotros vemos macroscópicamente los tejidos atróficos. Esos tejidos están disminuidos de tamaño, el órgano está disminuido de tamaño, aumenta su consistencia, algunos se ven pálidos, los más se ven de un color pardo amarillento. Cuando se ven los órganos atróficos, o sea, disminuidos de tamaño de un color parduzco, decimos atrofia parda. Ya saben que la coloración de los órganos atrofiados es por la presencia de la lipofucsina, que es un color pardo amarillento. La microscopía. Cuando nosotros vemos por el microscopio óptico, vamos a ver disminución del tamaño de las células. Las células son más pequeñas, citoplasma menos abundante, los núcleos son pignóticos y existen pigmentos de lipofucsina cuando son atróficos, las células. Aumento del colágeno intersticial, si es que estamos viendo todo un tejido, va a haber aumento del colágeno intersticial, una degeneración gelatinosa y va a haber un colapso vascular. Este es un ejemplo macroscópico de la atrofia del cerebro. Acá tenemos un cerebro normal, donde tenemos, miren, las circunvalaciones, los surcos. Si ustedes ven aquí, hay un
engrosamiento de las circunvalaciones con aplanamiento y los surcos son profundos, bien diferente a esto. Esta es la atrofia parda. Si ustedes ven, es un poco más café, esto más parduzco que este. Eso se llama atrofia parda.